Next interviniente es Pedro Reques, de la Universidad de Cantabria, que ha asumido el no pequeño reto, cosa que le agradezco mucho, además de su presencia entre nosotros, de abordar el estado de la despoblación nada menos que en todo el mundo. De modo que... O al intro o al espacio. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme participar en estas jornadas y por permitir también que la universidad entre en debate con la propia sociedad en relación con temas que a todos nos interesan. Insisto que vamos a hablar de un tema que es el de la despoblación. Inicialmente se me organizó la conferencia en torno al tema de los conceptos, luego después una cuestión más empírica sobre el tema de la despoblación a diferentes escalas, así que voy a intentar hacer una especie de mix entre las dos, digamos, propuestas e intentar avanzar un poco en estas cuestiones. Hablaré en primer lugar de bases conceptuales, técnicas y metodológicas, algunos conocidos. Hablaré de espacios rurales más que de espacio rural. Hablaré de un marco teórico que es el de la transición territorial, que tiene mucho que ver con lo que hemos comentado ahora mismo por parte de nuestro compañero. Hablaré también del proceso espacio-temporal de despoblación en el mundo, en España, fundamentalmente y singularmente, y sacaremos algunas conclusiones respecto a la despoblación y al despoblamiento rural. El tema de la población es un tema que importa, es un tema que cuenta, es un tema que cada vez cobra mayor importancia desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y, por tanto, que está cubriendo las agendas de todos los políticos, fundamentalmente en España, pero también en Europa y también en el mundo. Y la anterior conferencia también es una muestra de este hecho, ¿no? Entender también la despoblación también como una oportunidad ambiental. Y en este momento hay muchos estudios desde el punto de vista de la Federación Española de Municipios y Provincias, de comunidades autónomas, de regiones, de gobiernos autónomos, de gobiernos nacionales, de gobiernos regionales que están debatiendo sobre los temas de población. Por tanto, algunos que llevamos analizando población desde hace 40 años, de pronto en este momento está digamos, en el centro de todas las dianas políticas. La crisis también ha supuesto un cambio notable en las tendencias demográficas en España y en el mundo, y singularmente en España, y algunas de estas cuestiones me referiré muy rápidamente. Desde el punto de vista conceptual, iré un poco a uña de caballo, porque son cosas que se conocen. La primera cuestión es que creo que debemos distinguir entre despoblación y despoblamiento. Muchas veces se habla de los dos conceptos como si fueran conceptos sinónimos. Yo entiendo que la despoblación tiene que ver con la pérdida de población y en ese sentido hay despoblación también en las áreas urbanas. El despoblamiento yo creo que tiene otras consecuencias. No solamente es la pérdida de población, es la pérdida de población continuada, es también la pérdida de usos del suelo, es también los cambios de paisajes, es la pérdida también de recursos y por tanto tiene otro carácter, digamos, mucho más negativo que el de la propia despoblación. Uno y otro están ligados a la idea de desarrollo sostenible y política territorial, que son dos conceptos que todos conocemos. La densidad de población es uno de los criterios o indicadores que más se ha utilizado y hablamos siempre de densidad bruta, pero yo siempre digo que alguna vez tenemos que plantearnos otro tipo de indicadores que sean mucho más interesantes y empezar a hablar de densidades netas. Cuando cambiamos el numerador y cambiamos el denominador de la fórmula, de pronto alcanzamos otras conclusiones radicalmente distintas. Si en lugar de hablar de densidad de población habláramos de densidad agraria y en el numerador pusiéramos la población activa agraria y en el denominador pusiéramos el territorio ocupado o ocupable, tendríamos unas conclusiones distintas a las que habitualmente llegamos. Hay quien habla de densidades críticas, cuando alguien dice de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, Europa dice 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, siempre están refiriendo también a esas densidades brutas. También deberíamos de plantearnos la capacidad de carga de un territorio, cuánta población es capaz un territorio de soportar. Son esos 8 habitantes, son esos 12 habitantes. Por tanto, debemos de traer otra vez aquí a la palestra un viejo concepto de la geografía clásica, que es el óptimo de población o la población óptima. Y si fuéramos capaces de calcularle este concepto, que es mucho más fácil en el plano teórico que en el plano seguramente metodológico, a partir de él sí podríamos hablar de despoblación, sí podríamos hablar de despoblamiento, sí podríamos hablar de superpoblación, sí podríamos hablar de subpoblación. Por tanto, lo que quiero decir es que la población necesariamente, sí o sí, la tenemos que ligar al territorio, en términos muy relativos, la tenemos que ligar también al desarrollo económico y al desarrollo tecnológico.
Limitaciones metodológicas hay muchas. En primer lugar, la insuficiente información estadística. Hemos ido avanzando mucho en estadística hasta el último censo del año 2001 en el caso español y en el caso mundial. Hay también una insuficiente conceptualización del proceso de cambio en relación a las relaciones entre población y territorio. Hay también un tema muy importante que se ha puesto de manifiesto en esta conferencia y es la idea de que la población por primera vez ha empezado a ser una variable independiente. Hasta ahora la población era una variable dependiente, dependía de los cambios económicos, de los cambios sociales, de la modernización en todo su sentido. Hoy el nivel de gravedad del problema o del fenómeno del envejecimiento es de tal calibre que empieza a ser una variable independiente. Por tanto, tenemos que abordar esa variable dependiente que es la población, independiente que es la población, y también en su dimensión social, en su dimensión económica y no solo en su dimensión demográfica. Tenemos un problema serio también respecto a la fiabilidad de las fuentes de carácter demográfico. ¿Cuántos habitantes censados hay en el pueblo que señalaba nuestro vicerrector esta mañana censados? ¿Cuántos hay reales? ¿Cuántos hay en verano? ¿Cuántos hay en julio? Las poblaciones son variables, y yo siempre digo que consideramos las fuentes demográficas como si las personas fueran árboles, cuando en realidad las personas son móviles, especialmente móviles en la sociedad actual. Y por tanto hay un problema muy serio de que estemos supeditando, digamos, los temas a las fuentes y no las fuentes a los temas. Y esto es un tema de carácter muy importante. Cuando hablamos de espacio rural, ¿cómo definirlo? Hay quien lo define a través de sus amenazas. Un espacio rural está amenazado económicamente, está amenazado socialmente, está amenazado políticamente, geográficamente, desde el punto de vista de las dificultades, la insuficiencia de oferta, la pérdida de poder, las mayores exposiciones a riesgos naturales, la pérdida de progreso de la identidad, pero sobre todo, desde el punto de vista demográfico, hablamos de despoblación, de desvitalidad, de envejecimiento, siempre que hablamos de espacios rurales. La idea que quiero transmitir es que los espacios rurales hay que declinarlos en plural. Yo creo que también tiene un carácter multifuncional. Hay muchos espacios rurales con muchas funciones distintas. Son muy heterogéneos desde el punto de vista económico, ecológico y sociocultural. Y sobre todo, se ha señalado también en la presentación por parte de mi compañero Ángel Puello, son espacios muy dinámicos y muy interrelacionados con los espacios urbanos, que son dos realidades complementarias la una con la otra. Por tanto, podríamos hablar, simplificando mucho, la tipología de los franceses, adaptado un poco al español, al castellano en España, hablaríamos de espacios periurbanos y de urbanización difusa, hablaríamos de espacios mixtos, hablaríamos de espacios de dominante agrario, hablaríamos de espacios agroturísticos, hablaríamos de espacios turísticos residenciales y de utilización temporal o de espacios protegidos. Cada uno de esos espacios, todos son rurales, tienen características distintas y hay que plantear para ellos alternativas y respuestas distintas. Por tanto, llegamos a eso que se ha llamado el fin de la dualidad campo-ciudad. Ayer hablamos del fin de la historia, hoy tenemos que hablar del fin de la dualidad campo-ciudad, porque esas dos realidades geográficas, insisto una vez más, como se ha señalado esta mañana, están cada vez más relacionadas. Por otra parte, por tanto, vemos que emigración y despoblación no son conceptos sinónimos. Hay muchas áreas del mundo que están emigrando con tasas de migración altísimas. En el caso de China, de decenas de millones de emigrantes en los ámbitos rurales, y en absoluto se están despoblando, cuando muchas veces hacemos sinónimos estos dos conceptos. La espiral de declive de los espacios rurales pues es la falta de inversiones, la disminución de óptica de empleo, la despoblación, la dotación de equipamientos, servicios, el deterioro, y esto va generando una especie de bucle permanente de cambio. Lo mismo ocurre con la emigración, el hecho de que se vayan las personas adultas jóvenes, que son las que más capacidad tienen de emprender, el enrarecimiento de los mercados matrimoniales en el mundo rural, la caída de la natalidad, el envejecimiento por la base, mayores tasas de mortalidad, mayor despoblación, falta de servicios, alimentamos la emigración y al mismo tiempo envejecemos la pirámide de la población por la cintura y damos lugares a pirámides de población como las que aparecen ahí del Valle del Nansa o como las que aparecen ahí en el caso de algunas reservas de la biosfera del noroeste español. Por tanto, tenemos unas estructuras demográficas hoy desarticuladas y envejecidas, como prueban estas diapositivas que acabo de presentar a uña de caballo, y hasta el año 90
el problema fundamental era que había emigración y el problema fundamental era de envejecimiento por la cintura de la pirámide, hoy al problema del envejecimiento por la cintura se ha añadido el de la despoblación como consecuencia del déficit de adultos jóvenes, de la mayor importancia de la población de más de 65 años y de eso que se ha llamado en términos genéricos la desvitalidad demográfica, que sería el gran problema. Y estos dos fenómenos, envejecimiento y despoblación y envejecimiento, se van alimentando mutuamente. No obstante lo cual, los espacios rurales, unos son espacios que están en reserva, otros están, digamos, en pleno agotamiento y otros están en reservas con despoblación. Quiere decir que otra de las cuestiones que también hay que tipologizar las diferentes situaciones en las que se encuentran los diferentes espacios rurales de este país. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué esta despoblación tan masiva? ¿Por qué esta emigración tan fuerte? Sin duda alguna, hay una serie de factores demográficos que son los que nos referíamos en esos ciclos de relaciones que acabamos de comentar, pero hay una cuestión mucho más importante que es la de los factores económicos y ha sido justamente la penetración y extensión del sistema económico liberal, como señala un compañero nuestro, Luis del Romero. La mercantilización de la producción agropecuaria y de los recursos naturales, es decir, la incorporación al ciclo capitalista, la monetarización de las relaciones económicas y la salarización y la proletarización del campesinado. Uno de los grandes problemas de la despoblación, se ha señalado muchísimas veces por los expertos, es la descampesinización del territorio español, la pérdida de capacidades técnicas y culturales que esa emigración ha conllevado. Consecuencias de la despoblación rural, pues la desarticulación económica de estos territorios, la desarticulación social, la desarticulación demográfica y la desarticulación territorial. Esa idea de desarticulación creo que necesariamente tiene que permear todos los trabajos y todos los estudios que hagamos y todas las propuestas que hagamos en relación con los espacios rurales, porque tenemos que rearticularlos en otra dimensión y con otra situación completamente distinta a la que tenemos. Este mismo compañero del Romero, que señalamos, decía en términos muy estrictos, muy brutales, pero así se señala, que cuando un espacio rural no cumple ninguna de esas tres funciones que aparecen ahí, es decir, dar función de residir temporalmente o siempre, fundamentalmente temporalmente, en espacios rurales hoy están sometidos a una sístole y diástole demográfica permanente entre los inviernos y los veranos, y tenemos ejemplos miles. Cuando un espacio rural no es capaz de producir o de ser depredado en sus recursos mineros, forestales o hídricos, cuando un espacio rural tampoco puede servir para depositar residuos y, por tanto, actuar como sumidero, dice él, si alguna de esas tres funciones fallan, ese territorio rural entra en crisis. Bueno, es duro plantearlo de esta forma, pero realmente yo creo que tenemos que necesariamente señalarlo también en estos términos tan estrictos, ¿no? Pero los espacios rurales también tienen muchas posibilidades. Los espacios rurales ofrecen su medio natural, servicios que presta el ecosistema, y en la conferencia que hemos tenido anteriormente ocasión de escuchar, prestan muchos servicios a la sociedad desde el punto de vista ambiental y, por tanto, este es el gran activo en el cual tenemos que fundamentarnos. Cuando hablamos de movimientos migratorios, siempre hablamos de movimientos migratorios del campo a la ciudad, y yo creo que hay también nuevas relaciones, espacios rurales, espacios urbanos. Hoy hay migraciones urbanas al rural próximo, en el caso de los periurbanos. Hay relaciones urbanas al remoto rural o al rural remoto, que sería el caso de los neorurales. Hay migraciones del rural próximo al urbano y hay migraciones del rural lejano al urbano. Y, por tanto, sería muy interesante que planteáramos una matriz de correlaciones de todas esas relaciones migratorias, porque, evidentemente, hace falta ir mucho más allá de la idea que tenemos de espacios rurales que emigran a los espacios urbanos. Necesitamos conocer los factores, la intensidad, el perfil de las migraciones y las consecuencias de estas migraciones. ¿Por qué ocurre todo esto? Partimos de una teoría, voy a partir de una teoría poco desarrollada, que es la transición territorial. Ese es el marco teórico. Hasta ahora eran los conceptos. Los conceptos y los métodos son, siempre digo, como los hilos de la tela de araña. La teoría es la tela de araña que nos permite aprehender con H intercalada una realidad como es la de los espacios rurales. Y la teoría que vamos a defender de alguna forma es esta que hemos llamado de la transición territorial. La teoría de la transición territorial lo que nos plantea es qué relaciones existen entre la transición territorial y otras transiciones. La demográfica, la transición migratoria, la transición económica
y finalmente la transición territorial. Y vemos que esas relaciones, que esas transiciones, que son de todos conocidas, de alguna forma están estrechamente relacionadas con la transición territorial. Este sería arriba a la izquierda el modelo teórico de la transición territorial y abajo a la derecha el modelo, la realidad territorial española, y vemos que coinciden como un guante y una mano. Entonces podemos hablar de una sociedad, digamos, rural, de una sociedad urbanizada y de una sociedad, digamos, más urbana o, digamos, en este sentido, muy avanzada en términos urbanos. Cuando correlacionamos todas esas grandes teorías, vemos que coinciden y que justamente la gran transición, el gran cambio se produce cuando se producen esos cambios en las otras transiciones que estamos comentando. Por tanto, esto es importante para entender también las perspectivas futuras y afrontar, digamos, lo que nos viene. Estos cambios de estructuras, de asentamientos, lo que nos viene a decir es que en cada momento histórico los habitantes de un país tienden hacia un sistema de asentamientos potenciales. Por tanto, cada momento histórico determina cuál es el sistema de asentamientos. Eso significa una transformación y un llevar el peso demográfico desde las áreas rurales a las áreas urbanas y en este momento de ciertas áreas urbanas a ciertas áreas rurales. Esto lo vamos a ver empíricamente con cartografía y vamos a poderlo analizar. Se pueden plantear, por tanto, como cuatro grandes, digamos, fases o etapas. Una fase de equilibrio simétrico, cuando no había grandes migraciones, campo-ciudad, en el caso español. Una fase de concentración, que en el caso español casi yo lo reduciría 1959-1984, por razones económicas. Una fase de desconcentración, que sería la desurbanización y periurbanización. Y una fase en la que estamos ahora de reequilibrio, yo llamo asimétrico, o de reurbanización, no tanto física como cultural también, de los espacios urbanos, esas relaciones que hablamos, espacios rurales, espacios urbanos. Vamos a pasar, por tanto, ya a partir de esta teoría a los hechos, a esta velocidad a la que estamos haciendo esta intervención, por la que pido disculpas por intentar mezclar tanto cuestiones teóricas como conceptuales, como en este momento empíricas. La despoblación rural, vamos a hacer una especie de aproximación geográfica multiescalar. A nivel de mundo, este es el panorama que nos encontramos. Un mundo que de aquí al año 2025, no vamos al año 2060, nos vamos a encontrar con un panorama en el cual toda la Europa occidental se va a despoblar a ritmos bastante vertiginosos, lo mismo que la, digamos, mitad occidental de la península ibérica. Puede haber despoblaciones en ciertas áreas de América Latina, de hecho las va a haber, y también en muchas partes del África subsahariana. Y, por supuesto, una despoblación muy importante, como se ha comentado antes, en el caso del Japón. Bueno, sería interesante, y esto es un verdadero reto para las ciencias sociales, convertir todos esos problemas de la despoblación en oportunidades. Nuestro anterior ponente nos ha manifestado que esto puede ser una oportunidad también ambiental, el decrecimiento ambiental entendido como una oportunidad también para el medio ambiente. Desde el punto de vista de la despoblación en el mundo, este no es el mejor mapa del mundo que podemos imaginar, pero de alguna forma se manifiesta el peso que tiene la población rural en el mundo, que es muy grande todavía en una buena parte del territorio mundial, más de la mitad, pero sobre todo llama la atención el fuerte decrecimiento, digamos, de poblaciones rurales en lo que se llaman los BRIC, Brasil, la India, los grandes países, las grandes potencias emergentes, ¿no? Despoblaciones que llegan al 40, 50, 70% en algunos casos. Por tanto, hay una huida de las áreas rurales hacia las áreas urbanas, no tanto porque éstas atraigan, sino porque las áreas rurales de alguna forma rechazan. En términos de tasa anual de crecimiento de la población rural en el mundo, pues hemos pasado de crecimientos del 2 y pico por ciento en los años 60 a 0,2% en el momento actual. Por tanto, nos encontramos con un cambio de tendencia radical y, desde luego, hoy la población urbana es absolutamente mayoritaria, 55-45%, el famoso 50-50 se pasó ya algunos años atrás. Cuando analizamos estos problemas de despoblación rural a escala planetaria ocurren estos datos. Cuando entramos a analizar países concretos como Estados Unidos, nos encontramos con el problema de la despoblación, digamos, de todo el medio oeste americano, y nos encontramos en este caso con un dividendo demográfico que desfavorece a las áreas rurales. Esa pirámide que tenéis a la izquierda sería la de la población que llamamos población soporte, la que está entre los 30 y los 49 años. Es muy importante que ocurre con esos tramos de edad que son absolutamente fundamentales en el plano económico, y a la izquierda tenemos el mundo rural y a la derecha tenemos
los lugares de inmigración que son las áreas urbanas, ¿no? Y vemos que son dos estructuras radicalmente opuestas, con dos futuros radicalmente opuestos, los que presentan ante sí Estados Unidos. En el caso de Europa, el modelo de la izquierda es la Europa rural versus la Europa urbana, para que nos hagamos un poco idea. Este es un mapa que hizo tuvo mucho éxito en años atrás. Habla de la dinámica demográfica en Europa entre el 2001 y el 2011. Y nos encontramos también esa misma problemática que comentamos a escala planetaria, a escala, digamos, en este caso continental europea, y vemos el hundimiento de la mayor parte de la Europa occidental, a excepción de Polonia, el hundimiento de ciertas regiones más árticas y, sobre todo, en el caso de España, de nuestra mitad occidental, incluido casi todo Portugal, menos el Portugal urbano. Si vamos haciendo zoom, realmente llegamos un poco a las mismas conclusiones y hablamos de las disimetrías, de las desiguales velocidades demográficas, de esas dos velocidades demográficas en las que está sumida la población europea, tanto la del centro como la de los países mediterráneos. ¿Qué nos ocurre en España? Retomamos de nuevo, por favor, la teoría de la transición territorial. Nos encontramos con que en 1900-1930, en eso que he llamado fase de equilibrio inicial y de dualidad rural-urbana, nos encontramos con una España que perdía población a ese ritmo y a esa velocidad. Por simplificar, hay mapas mucho más complejos, analizamos qué municipios pierden población entre 1900 y 1930 y vemos que están prácticamente, salvo en el sur, Almería, quizás Granada, algunas zonas de Murcia, están realmente limitadas a la mitad norte de España, a eso que algunos han llamado la España románica. Bien, esta sería la España que crece, pero en definitiva es una España bastante dinámica en general, ¿no? Entre 1930 y 1960 esa transición territorial sigue avanzando, también avanza en este caso la despoblación rural y este sería el mapa de los municipios que pierden población entre el 30 y el 60 y este sería el mapa de los que ganan población entre el 30 y el 60. Estas fueron las épocas más críticas, fue el gran desafío territorial de España, justamente se da entre el 60, para ser más exactos, 1959, el plan de estabilización, y 1984, en términos censales 60-81, sería la fase de despoblación rural y de concentración urbana, y este es el panorama que tenemos en relación al tema de la despoblación rural en nuestro país. Prácticamente, salvo la España urbana y las grandes áreas metropolitanas, el resto del país se está hundiendo en términos demográficos y estos serían los procesos de crecimiento urbano y de configuración de grandes sistemas urbanos en el conjunto del país. En el 81-2001 llegaríamos a esa fase que hemos llamado de descentralización urbana, en el cual lo que ocurre es que empiezan a crecer las áreas periurbanas en torno a las grandes ciudades, el gran eje del Ebro, o algunas ciudades muy concretas y localizadas del norte y sobre todo del sur de España. Esta sería la España que crece. En el año 2001-2017 llegamos a una fase de reequilibrio y de fijación de las áreas urbanas y periurbanas y el espacio rural entra a formar parte del urbano, pero más en el plano cultural y económico que en el plano demográfico. Y esta sería un poco la situación. Realmente la crisis económica ha sido bastante demoledora a la hora de entender los cambios demográficos que están produciendo de la población en el territorio. Y cuando hablamos de desequilibrios territoriales, pues este es el mapa que mejor presenta los grandes desequilibrios territoriales de la población de este país. Estos mapas están controvertidos, lo que nos muestran es la España que crece, que es la que está en rojo, y cuánto crece, versus la España que no crece, que es la que está en azul, y cuánto decrece, ¿no? Y en definitiva estos mapas ponen de manifiesto, tiene una enorme repercusión también política y económica que no voy a plantear aquí, ni muchísimo menos, pero sí que habla de esa idea de desequilibrio territorial que es algo inherente al propio territorio nuestro. ¿Cuáles son las perspectivas demográficas futuras? Bueno, pues tenemos la España que crecerá en el futuro, es decir, que duplicará la población y cuántos años tardará en duplicarla a partir de la fórmula que conocemos del interés compuesto, sería la España que tenemos ahí. Y esa España lo que va a hacer es creciendo sus áreas urbanas metropolitanas cada vez más y más en anillos cada vez más lejanos del centro de las ciudades, y esta va a ser la España que va a decrecer demográficamente y que va a decrecer a un ritmo que va a permitir, va a tener como consecuencia perder más del 50% de la población en los años que ahí se señalan. Por tanto, hay una España que va a decrecer frente a una España en decrecimiento. Una de las dos Españas seguramente tendrán consecuencias también económicas muy importantes. Y estas serían las dos grandes áreas, digamos, la meseta norte y el sistema ibérico, eso que llamáis la celta ibérica,
que van a tener las pérdidas mayores y pérdidas que pueden llegar al 50% en menos de 20 y pico años, ¿no? Y estas serían las dos Españas frente a frente. Bueno, este es el modelo que decíamos antes, no voy a dar datos tendríamos millones, pero simplemente un dato. Probablemente el 10%, si queremos un titular de periódico, del territorio español va a perder más de la mitad de su población en los próximos 15 años. Entonces, en términos demográficos no es demasiado, porque son un 0,6%, pero en términos territoriales va a ser casi un 11,41%. Entonces, esto tiene implicaciones también paisajísticas, ambientales, económicas y, sin duda alguna, sociales, ¿no?, de gran importancia. La densidad de población y la dinámica demográfica tienen alguna relación. Bueno, aquí hemos relacionado, digamos, densidades municipales con crecimientos demográficos y vemos que hay una relación bastante estrecha entre lo uno y lo otro. Y en estos mapas lo que hemos hecho es analizar la densidad de población, que sería lo que aparece en la tercera dimensión, junto con la dinámica de regresión o de progresión demográfica. Este sería el modelo de 1930, en el que toda España más o menos crece, salvo algunos municipios de la Meseta Norte, de Aragón o de la maltusiana Cataluña. En 1960 ese modelo no ha cambiado excesivamente, excepto en regiones típicamente maltusianas como Aragón y Cataluña. En 1981, entre el 60 y el 81, los cambios son de ese calibre. Esa es la España que más se transformó en términos sociodemográfico-territoriales en la historia del país. En el 2001 empieza la crisis de algunas áreas centrales. Ya vemos que no es lo que más crece son las ciudades, los centros de las ciudades. En el 2001-2017 nos encontraríamos con este modelo que tenemos ahí. Población y despoblación rural. 6 preguntas, digo retóricas, porque las respuestas probablemente estén en la mente de todos nosotros, ¿no? La despoblación rural es un proceso irreversible. Pues yo creo que si aplicamos la teoría de la transición territorial, en buena medida sí, no sus consecuencias, pero sí el proceso como tal, ¿no? Podemos hablar de mitigar, podemos hablar de muchas cosas, pero en términos estructurales va a ser muy difícil, digamos, que no sea ya un proceso irreversible. La despoblación rural y la concentración urbana son dos caras de la misma moneda, pues sí, a pesar del peso de la inmigración extranjera. En relación a los espacios rurales, es pertinente contraponer espacios resilientes a espacios vulnerables. Yo creo que sería muy importante que estos dos conceptos salieran a la luz alguna vez, pero tenemos que definirlos y tenemos que delimitarlos estos, ¿no? Tenemos que referirnos a la resiliencia territorial, a la sociodemográfica y a la económica, o a todas juntas, y con expertos determinar los niveles de resiliencia de cada una de las partes del territorio español. En ello estamos algunos investigadores ahora. ¿Cómo definir los espacios rurales? Sin duda alguna, a través de sus funciones. ¿Tiene sentido contraponer espacios rurales a espacios urbanos? Ya hemos dicho antes que no. Realmente esos espacios cada vez están más interrelacionados y no hay unos espacios rurales versus unos espacios urbanos. Hay una España con diferentes niveles o grados de urbanización. Por tanto, el gradiente rural-urbano debería sustituir a la dualidad rural-urbana. Esto en Inglaterra lo llevan trabajando en los años 70-80, nosotros más tardíamente, pero es una realidad. Y una conclusión abierta, y habrá para debate hoy seguramente, ¿no? Yo creo que se hace necesaria la conciencia y la participación de los agentes sociales, en colaboración con el Estado, en la definición del modelo territorial. Tenemos que plantearnos qué modelo territorial queremos, qué modelo de ordenación y de gestión del territorio queremos. Voy acabando. Tenemos que dar respuestas a esos problemas de cohesión territorial, que son demográficos, que son económicos. Tenemos que hablar de indicadores de cohesión, volver a retomar el tema de los indicadores, y para lo cual yo creo que las 4 esferas del desarrollo territorial, que es la esfera que representamos algunos, la esfera académica, la esfera técnica, la esfera política y la esfera de los agentes sociales y económicos, esas esferas de alguna forma deberían de alinearse en función de un mismo objetivo, de un objetivo común. Los espacios deben de seguir avanzando en gobernanza territorial y deben seguir avanzando en planificación estratégica, pensando siempre globalmente y actuando localmente. Acabo a veces estas conferencias con un ancla y con una soga muy larga, pues yo creo que son un poco las dos metáforas que nos hablan justamente de pensar en términos globales y actuar en términos, pensar en términos locales y actuar en términos globales. Y muchísimas gracias.